Hola, bienvenido y bienvenida a esta clase de matemática. Mi nombre es José Joel Condorena Cruz y el día de hoy vamos a avanzar la potenciación en números enteros. Cuando hablamos de números enteros, tenemos que recordar que son los números positivos y también los números negativos. Entonces, estos números son los que van a estar involucrados para esta potenciación que vamos a explicar a continuación. En tu guía te da un pequeño concepto que dice lo siguiente. Es una operación en la que, dada una base entera, o sea, el número entero, y un exponente natural, vamos a hallar un tercer número llamado potencia. ¿Sí? Entonces, para esta representación que nosotros vamos a tener en la potenciación, vamos a tener una base. Y acá la base está representada por la letra A, que en este caso, esta base va a ser un número entero, ¿no? Como ya lo habíamos dicho al comienzo, puede ser un número positivo o puede ser un número negativo. Y aparte de esta base, vamos a tener un exponente que va a estar a esta base. ¿Sí? Entonces, ese exponente está representado por la letra n en este caso. Y una vez que nosotros resolvamos esa potencia, vamos a tener una potencia como resultado. Entonces, acá hay algunas expresiones que te dicen, ¿no? A pertenece a los números enteros, N pertenece a los números naturales y P va a pertenecer a los números enteros. Esta es una pequeña forma de cómo va a tener o va a estar representada una potencia. ¿Sí? Pero ¿cómo es que se resuelve una potencia? ¿Cómo es que nosotros vamos a hallar una potencia? Hay que recordar que la potencia está muy relacionada con la multiplicación, en la que el exponente nos va a decir cuántas veces vamos a multiplicar la base para poder hallar la potencia como resultado. Entonces, después de eso tenemos lo que te acabo de explicar. Si a mí me preguntaran A a la N, nosotros vamos a multiplicar a la base tantas veces nos indica el exponente. Por ejemplo, acá tenemos A a la N y acá tenemos A por A por A por A por A por A hasta N veces, porque N va a ser la cantidad de veces que nosotros vamos a multiplicar a dicho número. ¿Sí? A continuación de eso, tenemos que también mencionar que tenemos que recordar la regla de exponentes. Cuando tenemos bases iguales, los exponentes se pueden sumar. Cuando hay bases que se estén dividiendo, los exponentes se van a restar. También tenemos que recordar la regla de signos. Entonces, todo eso lo vamos a explicar en estos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, acá te están poniendo más 3 al cuadrado. Y un más 3 al cuadrado nos dice que este más 3, que es la base, este más 3, que lo estoy resaltando, se va a multiplicar dos veces. Por eso tengo acá más 3 por más 3. ¿Y por qué dos veces? Porque el exponente que te están dando, que te están poniendo en este ejemplo, es 2. Entonces, este exponente nos indicaba cuántas veces iba a multiplicar la base. Y en este ejemplo, la base vale más 3. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es multiplicar los números. 3 por 3 nos va a dar 9. Seguido de eso vamos a multiplicar los signos. Más por más nos daba más. Entonces tu resultado sería de más 9. Acá también podemos ver que o tenemos que recordar, ¿no? Si nosotros tuviéramos un número negativo y tenemos un exponente par, el resultado va a ser un número positivo. Si tuviéramos un número que es negativo, un exponente impar, tu resultado va a ser un número negativo. Esa es una de las maneras que nosotros nos podemos acordar para ver si es que nuestro resultado está bien o tenemos que revisarlo. Pero vamos a seguir resolviendo este ejercicio. Después de eso te da un ejemplo 2 que te dice más 3 elevado al cubo. Entonces lo que vamos a hacer es multiplicar ese más 3. Si nosotros multiplicamos más 3 por más 3 por más 3, lo estamos multiplicando 3 veces porque el exponente te lo indica, ¿no? Que esta base que es más 3 se va a multiplicar 3 veces. Por eso es más 3 y más 3. Seguido de eso se tienen que multiplicar los números. 3 por 3, 9. Y 9 por este 3 nos va a dar 27. Seguido de eso tenemos que multiplicar los signos. Más por más nos va a dar más. Y ese más por este más nos resultaría más. Entonces tu resultado sería de más 27. Seguido de eso te está dando un ejemplo donde la base es negativa
y el exponente es par o es un 2. Y acá era lo que yo te decía, ¿no? Si es que tú tienes una base, un número, esa base es una base negativa y el exponente es par, tu resultado tiene que ser positivo. Acá vamos a resolverlo explicándolo paso a paso. Te dice que este menos 3 lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces, esa base se va a multiplicar dos veces. Menos 3 por menos 3. Entonces, al multiplicar tenemos 3 por 3 nos va a dar 9. Y si multiplicamos los signos, vamos a tener menos por menos, nos va a dar más. Entonces, acá podemos ver que si tenemos una base negativa y un exponente positivo, nuestro resultado va a ser positivo. ¿Sí? Entonces, recordemos, base negativa, exponente par, tu resultado va a ser positivo. Y acá va a pasar todo lo contrario, porque nosotros tenemos un número que es negativo y tenemos un exponente que es impar. Y acá te dice que menos 3 lo vamos a elevar al cubo, o sea que este menos 3 se va a multiplicar 3 veces. Entonces, multiplicando los números, 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. Ahora vamos a multiplicar los signos. Menos por menos me va a dar más. Más por menos me va a dar menos. Por eso tu resultado es menos 27. Y recordemos que a un número negativo con un exponente impar, tu resultado va a ser negativo también. Y ahí está el resultado de estos ejemplos. Después de eso te dice el signo de la potenciación en los números enteros. Y acá te dice, ¿no? ¿Qué pasa si yo tengo una base que es positiva, tengo un exponente par o impar? Tu resultado va a ser positivo. Acá no va a haber mucha confusión porque si nosotros tenemos un número positivo y así el exponente sea par o impar, nuestro resultado también va a ser positivo. Y como ejemplo tenemos menos 3 al cuadrado. Entonces, menos 3 al cuadrado sabemos que se va a multiplicar 3 por 3, 9, y los signos sería más por más, nos daría más 9. Si multiplicamos acá más 2 y con un exponente de 3, es porque vamos a multiplicar más 2 multiplicado por más 2. Y como tercera multiplicación también va a ser un más 2. Entonces, multiplicas 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Seguido de eso, multiplicamos los signos. Más por más nos da más por más también nos va a dar más. Y acá está la explicación que te dice, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros tenemos una base y como exponente tenemos un número par o impar? Entonces, tu resultado va a ser positivo. Y acá están unos ejemplos. ¿Y qué pasa si yo tengo una base que es negativa y tengo un exponente que es par, es un número par? Podría ser el 2, el 4, el 6, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede cuando tú tienes una base y tienes un exponente par? Tu resultado o tu potencia tiene que ser un número positivo. Y acá tenemos unos ejemplos. Tenemos menos 3 al cuadrado, te va a dar más 9. Si yo tengo menos 2 a la cuarta, me va a dar más 16. ¿Y por qué te va a dar más 16? Lo vamos a ver acá. Vamos a tener un menos 2 multiplicado por menos 2 multiplicado por menos 2 y todavía vamos a multiplicar a todo esto por un menos 2, ya que vamos a multiplicar 4 veces este menos 2. Y acá está, 1, 2, 3 y 4 veces. Entonces, multiplicando 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Y 8 por 2 nos va a dar 16. Ahora vamos a multiplicar signos. Menos por menos nos va a dar más. Más por este menos nos va a dar menos. Y menos por este menos nos va a dar más. Por eso tu resultado sería de más 16. Entonces hay que tener en cuenta esto porque nos va a ayudar a que nosotros podamos resolver los ejercicios más rápido. Después de eso te está dando el tercer caso. ¿Qué pasaría si yo tengo una base que es impar? Perdón, una base que es negativa y tenemos un exponente que es impar. Entonces tu resultado tendría que ser un número negativo. Por ejemplo, tenemos menos 3 al cubo, menos 3 elevado a la 3. Esto te quiere decir que este menos 3 se va a multiplicar 3 veces y tu resultado sería de menos 27. ¿Sí? Eso ya lo habíamos visto en un ejemplo anterior. Ahora te dice, vas a multiplicar este menos 5
3 veces. Entonces lo vamos a hacer acá. Vamos a multiplicar menos 5 una vez por menos 5 por 2 veces y por tercera vez un menos 5. Entonces, multiplicando esto nos va a dar 5 por 5, 25, 25 por 5, 125. Multiplicando signos vamos a tener lo siguiente. Menos por menos nos va a dar más. Más por menos nos dará menos. Y tu resultado sería de menos 125. Entonces, eso es todo lo que nosotros tenemos que ver o recordar hasta este momento. Después de esto vamos a ver algunas propiedades que se van a respetar cuando tengamos bases iguales. Pero a continuación vamos a resolver estos ejercicios que te están dando acá. Te dice que vas a multiplicar el más 2 elevado a la quinta, más 2 elevado a la quinta. Entonces, vamos a multiplicar 5 veces este más 2. Y si yo multiplico 5 veces ese más 2, me va a dar 32. ¿Sí? De ese 32 que tú tienes como resultado, vemos que el exponente es impar, pero la base es positiva. Entonces, nuestro resultado tendrá que ser positivo también. Seguido de eso, el segundo problema lo vas a resolver tú. Y vamos a hacer este tercer problema. Te dice menos 6 elevado al cuadrado. Entonces, vamos a multiplicar menos 6 dos veces. O sea, vamos a tener un resultado de 6 por 6, 36. Pero como la base es negativa, pero el exponente es par, nuestro resultado va a ser par o va a ser positivo. Esto, ¿por qué? Porque ya habíamos visto que cuando nosotros tenemos una base que es negativa y un exponente par, tu resultado es positivo. Y es por eso que de frente ya le puse acá más 36. Y si tú lo quieres demostrar o lo quieres ver, tendríamos que multiplicar menos 6 multiplicado por menos 6. ¿Sí? Eso te va a ser igual a más 36. Porque si multiplicamos 6 por 6, nos va a dar 36. Menos por menos nos da más. Entonces tu resultado sería de más 36. Estaría bien tu resultado que hemos hallado en este tercer ejemplo. El cuarto ejemplo lo vas a resolver tú. Y nosotros vamos a resolver este quinto ejemplo que te dice menos 2 elevado a la quinta. Ya habíamos visto que 2 elevado a la quinta era 32, entonces acá también va a suceder lo mismo, va a ser de 32 tu resultado. A diferencia que tenemos una base que es negativa y un exponente que es impar. En este caso el exponente es 5 y es un número impar. Entonces estamos hablando de este tercer caso, donde la base es negativa y el exponente es impar, tu resultado va a ser negativo. Entonces, nuestro resultado para este sería de menos 32, ya que nuestro exponente es negativo. Entonces, esta será nuestra respuesta para este ejercicio de acá. Seguido de eso, vas a resolver tú el problema menos 3 a la quinta. Vamos a explicar ahora el menos 7 al cuadrado. Esto te dice que, o te expresa el 2, que se va a multiplicar menos 7 dos veces. O sea, vamos a multiplicar menos 7 por menos 7. Entonces, si yo multiplico 7 por 7, voy a tener 49. Y si multiplicamos signos, menos por menos, me va a dar un resultado de más. Entonces, tu resultado sería de más 49. Pero si nosotros no queremos hacer todo este procedimiento, podemos recordar la segunda propiedad que nos había dado. Si nosotros tenemos una base negativa, pero un exponente par, tu resultado es positivo. Entonces, eso pasa en este ejemplo que estábamos haciendo. Tenemos menos 7 elevado al cuadrado. Nuestra base es impar, es menos 7, y se va a multiplicar con un exponente que es par. Entonces, tu resultado automáticamente sería positivo y sería 49, ya que 7 por 7 nos va a dar 49. Entonces, a ti te corresponde completar esos ejercicios que falten. Seguido de eso, vamos a ver el producto de potencias de bases iguales. Esto es lo que yo te estaba mencionando al comienzo. Cuando nosotros tenemos una multiplicación de bases iguales con exponentes, va a suceder lo siguiente. Supongamos que yo tengo una base que es a elevado a la m y tengo otra que es con una base a elevado a la n. Entonces, vamos a poner la misma base, miren, a,
Y acá en el exponente se va a hacer la suma de los otros dos exponentes. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo más 3 elevado al cuadrado por más 3 elevado al cubo? Esto quiere decir que vamos a multiplicar dos veces este más 3, y acá están las dos veces que se multiplica ese primer más 3 al cuadrado. Después de eso vamos a multiplicar un más 3, pero se va a multiplicar 3 veces. Entonces, en total estamos multiplicando 5 veces ese más 3. Por eso es que nos da este resultado. En otras palabras, ¿qué hemos hecho? Miren, las bases más 3 son bases iguales. En tu resultado tendrá que ir esa misma base de más 3 y en el exponente va a ser la suma de este 2 y más 3. 2 más 3, 5. Entonces tu exponente va a ser 5 como el que está en tu respuesta ahí. En el segundo ejemplo sucede lo mismo. ¿Qué pasa si yo tengo menos 5 elevado a la cuarta y menos 5 elevado al cuadrado? Igual, vamos a multiplicar 4 veces este menos 5. Y acá están las 4 veces que se multiplican. Y a todo eso vamos a multiplicarlo por 2 veces que se va a multiplicar este menos 5. Entonces, tu resultado sería de menos 5 a la sexta. Otra manera de hacerlo más rápido es de la siguiente. En este segundo ejemplo, nuestra base es de menos 5. Menos 5 a la cuarta y menos 5 al cuadrado. Nuestra base viene a ser menos 5 y menos 5. Entonces, en el resultado volvemos a poner ese menos 5. Volvemos a poner esa base. Y en el resultado ponemos la suma de los exponentes. O sea, la suma de este 4 con este 2. 4 más 2, 6. Entonces, en el resultado, tu exponente va a tener que ser 6. Por eso te da menos 5 elevado a la sexta. ¿Sí? Acá tenemos unos ejemplos que te dice menos 2 al cuadrado, menos 2 elevado a la sexta. Entonces, muy sencillo, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Si nosotros tenemos una multiplicación de bases iguales, lo que va a suceder va a ser lo siguiente. Vamos a tener la misma base, ¿sí? O sea, vamos a poner menos 2, entonces acá mi resultado también tendrá que ser menos 2. Pero lo que vamos a hacer es sumar los exponentes, o sea, en el exponente nosotros vamos a tener 2 más 6. Y 2 más 6 nos va a dar un resultado de 8. O sea, nuestro resultado sería menos 2 elevado a la 8. Lo mismo vamos a hacer en esta parte de acá. Tenemos menos 6 elevado al cuadrado multiplicado por menos 6 elevado al cuadrado. Entonces ponemos la misma base que viene a ser menos 6 y sumamos los exponentes. 2 más 2, mi resultado va a ser de 4. Este va a ser tu resultado para este segundo ejemplo. Lo mismo vamos a ver en el tercer ejemplo. Tenemos más 4 elevado al cuadrado y más 4 elevado al cubo. Entonces, tenemos las mismas bases, tu resultado tendrá la misma base, que es de menos 4. Y tenemos el exponente 2 y 3. Entonces, por ser bases iguales, los exponentes se van a sumar. Y esto siempre va a suceder cuando sea una multiplicación. Cuando sea una suma, una resta, no se va a poder hacer esto. O sea, si yo en vez de tener acá dos paréntesis tengo una suma, no voy a poder aplicar esto porque esto es una suma de números naturales. Pero si yo no tengo una multiplicación que se va a sobreentender, entonces ahí sí yo voy a poder sumar estos exponentes que serían 2 más 3. Mi exponente sería de 5. Entonces mi resultado, mi potencia sería de más 4 elevado a la quinta. Después de eso tenemos otra propiedad que dice cocientes de potencias de bases iguales. Entonces acá sucede lo mismo. ¿Qué pasa si yo tengo a elevado a la m dividido entre a elevado a la n? Tenemos las mismas bases. Tenemos a y también tenemos a en el denominador. Entonces, en tu resultado tendría que ir a, que es la misma base, y los exponentes, en este caso, se van a restar. Ya no se van a sumar, sino se van a restar. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo acá, como ejemplo, menos 5 elevado a la sexta y tengo menos 5 elevado al cuadrado? Entonces, vamos a reemplazar lo que nos dice, ¿no? Que se va a multiplicar 6 veces este menos 5. Menos 5 por menos 5 por menos 5 por menos 5 por menos 5 y por menos 5.
Y en el denominador vamos a tener un menos 5 elevado al cuadrado. O sea que se va a multiplicar menos 5 dos veces. En este caso lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Los exponentes se van a restar porque tenemos las mismas bases. Entonces nuestra base que tenemos es de menos 5. Y en el exponente va a ir 4. ¿Por qué va a ir este 4? Porque estos exponentes se van a restar. O sea, 6 menos 2 nos va a dar 4. ¿Sí? Entonces, si es que tú lo quieres aclarar y lo quieres poner, lo vamos a poner de esta manera. Acá vamos a poner la misma base y lo que está sucediendo con los exponentes es que se están restando. 6 menos 2 nos va a dar 4. Y este sería nuestro resultado para este ejemplo. Después de esto vamos a resolver los ejercicios que tenemos aquí. Te está poniendo menos 3 elevado a la quinta dividido entre menos 3 elevado al cubo. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Como tenemos las mismas bases, nuestro resultado también va a tener esa misma base. Y las bases en este ejemplo es de menos 3. Entonces nuestro resultado también será de menos 3 elevado al algo. Y ahorita vamos a ver el exponente. Nosotros tenemos un exponente 5 y un exponente 3. Entonces, estos exponentes se iban a restar. 5 menos 3, mi resultado sería 2. Entonces, el exponente sería 2 en ese ejemplo. Lo mismo vamos a ver en este segundo ejemplo. Yo tengo menos 5 elevado a la séptima dividido entre menos 5 elevado a la quinta. Tenemos las mismas bases, que viene a ser menos 5, entonces tu resultado va a tener la misma base de menos 5. Pero ¿qué va a pasar con los exponentes? Los exponentes se van a restar. 7 menos 5 nos va a dar 2. Entonces tu resultado sería menos 5 elevado al cuadrado. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer o tener en cuenta para estos ejercicios. Recuerda que cuando es una multiplicación, los exponentes se van a sumar y cuando es una división, los exponentes se van a restar. Eso se va a cumplir en todos estos ejercicios que vamos a ver y que tengan la misma base. El tercer ejemplo te dice más 2 elevado a la octava y acá tenemos dividido entre más 2 elevado a la séptima. Entonces, lo que vamos a hacer es poner la misma base que vendría a ser más 2. Entonces, la base se va a repetir, va a ser más 2 y los exponentes se van a restar. 8 menos 7 nos va a dar 1. Entonces, nuestro resultado sería más 2 elevado a la 1. Pero si deseamos, lo podemos obviar, lo podemos poner, no hay ningún problema. Ya sabemos que si no tenemos ningún exponente es porque el exponente va a ser 1. Y cuarto ejemplo que tenemos va a ser el siguiente. Tenemos más 7 elevado a la 9 entre más 7 elevado a la 8. Entonces, tienen la misma base de más 7, nuestro resultado también va a tener la misma base. Y los exponentes se van a restar. 9 menos 8 nos va a dar un resultado de 1. Entonces, ese sería nuestro resultado para este cuarto ejemplo. Te vuelvo a repetir, cuando hay una multiplicación de bases iguales, los exponentes se van a sumar. Pero si tenemos una división de bases iguales, los exponentes se restan. Eso es lo que nosotros tenemos que recordar. Seguido de eso tenemos lo siguiente. Te hice una observación, ¿no? Acá nosotros tenemos a elevado a la m dividido entre a elevado a la m. Entonces acá nosotros vamos a tener a la m dividido entre a la m. Los exponentes se iban a restar. Nosotros podemos restar acá y nos va a dar a elevado a la 0, porque m menos m nos va a dar 0. Pero cualquier número elevado a la 0 va a ser igual a 1. Y eso es lo que te estoy explicando en esa parte. ¿Sí? Lo mismo podemos hacer acá. Si nosotros simplificamos a la m y a la m, nos va a quedar 1 como resultado. O sea, de cualquiera de las dos maneras vamos a llegar a un resultado de 1. Hay que tener en cuenta esto. O también podemos recordar que cualquier número elevado a la 0 va a ser igual a 1. Así sea el número que sea, si está elevado a la 0 va a ser 1. Después de eso tenemos lo siguiente. ¿Qué pasa si yo tengo una potencia de potencia? ¿Qué pasa si yo tengo a la m y todo eso todavía está elevado a un exponente?
Lo que va a suceder es que vamos a poner la misma base, pero los exponentes se van a multiplicar. Siempre y cuando tengan un signo de agrupación que los separe, en este caso un paréntesis, un corchete, una llave. Siempre que pase eso, se van a multiplicar los exponentes. Por ejemplo, acá tenemos un menos 5 elevado al cubo y todo eso elevado al cuadrado. Entonces, acá podemos ver que los está separando un signo de agrupación. En este caso, los está separando un corchete. Entonces, estos exponentes se van a multiplicar. Tendríamos entonces menos 5 elevado a la 3 por 2. Y 3 por 2 nos va a dar 6. Nuestra base, que era menos 5, va a tener un exponente de 6. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer ahí. ¿Qué pasa si yo tengo este ejemplo que te está poniendo tu guía? ¿Sí? Acá yo tengo un menos 7 y los exponentes que yo tengo es un 3 y un 3. ¿Sí? Entonces vemos que acá a estos dos exponentes los está separando un signo de agrupación, en este caso un corchete. Entonces lo que va a suceder es que nosotros vamos a tener una multiplicación de los exponentes. Si yo multiplico 3 por 3, mi resultado del exponente será 9. Entonces mi resultado sería menos 7 elevado a la 9. Lo mismo vamos a hacer acá. Si yo tengo acá un menos 5, pero tengo un exponente que está elevado a otro exponente, que es 2 y 4, y 2 por 4 me va a dar 8. Entonces, mi exponente del resultado va a ser igual a 8. Entonces, mi resultado sería menos 5 elevado a la 8. Lo mismo vamos a hacer en este tercer ejemplo. Si yo tengo la base que va a ser más 2, mi resultado también va a tener la misma base. Pero acá yo voy a tener una multiplicación de exponentes, o sea, sería el exponente o la multiplicación de 4 por 5 y 4 por 5 me va a dar 20. Este sería nuestro exponente para el resultado, o sea, vamos a tener un resultado de más 2 elevado a la 20. Y este sería el ejercicio 3 de esta parte, cuando nosotros tenemos potencia de potencia. ¿Qué pasa si yo tengo una potencia en un producto? ¿Sí? O sea, dentro de una multiplicación que está dentro de un paréntesis, voy a tener un exponente afuera. Entonces, lo que va a suceder es que este exponente se va a repartir para ambos, para A y para C. O sea, voy a tener A elevado a la N multiplicado por C elevado a la N. ¿Sí? Acá el ejemplo que te da 3 por 7 elevado al cuadrado. Entonces, este exponente de 2 en una multiplicación se va a repartir para ambos, o sea, vas a tener 3 al cuadrado por 7 al cuadrado. Lo mismo acá, si tú tienes un menos 3 multiplicado por un más 7 elevado al cubo, este cubo se reparte para ambos. Entonces, tú tienes acá menos 3 elevado al cubo multiplicado por más 3 elevado a, más 5 elevado al cubo. Y lo mismo va a pasar en esta parte de acá. ¿Qué pasa si yo tengo este ejemplo? Vamos a poner acá. Y acá nosotros tenemos menos 4. Entonces, acá irá menos 4. Este 3 que está como exponente se reparte para ambos. Entonces, tendré menos 4 al cubo multiplicado por más 2 elevado al cubo. Y este sería nuestro resultado o nuestra descomposición de ese exponente. Y te tengo que recordar algo acá, que siempre va a suceder esto cuando nosotros tengamos una multiplicación. Si tú tienes una suma, no vas a poder realizar esa repartición del exponente. Siempre va a suceder cuando sea una multiplicación. Ahora, ¿qué pasa si tú tienes en este segundo ejemplo menos 5 multiplicado por más 11? Entonces acá ponemos menos 5 y acá tenemos un más 11. Este exponente que es 2 se va a repartir para ambos. Entonces acá yo tendré menos 5 elevado al cuadrado multiplicado por más 11 elevado al cuadrado. Entonces hemos hecho una repartición de ese exponente siempre y cuando sea una multiplicación. Cuando sea una suma no vamos a poder realizar esto. Hay que tener en cuenta esta parte de acá.
Seguido de eso, te está dando algún dato adicional, ¿no? ¿Sabías que 25 elevado al cuadrado? ¿Cómo podríamos resolver esto? Podríamos tener acá 3 por 5, ¿no? O, perdón, 3 por 2. 3 por 2 nos va a dar 6 y el otro número que era 25 va a acompañar a este. 35 elevado al cuadrado, entonces, elegimos este último dígito, que es el 3. Al 3 le multiplicamos su número siguiente, o sea, 4 por 3 nos va a dar 12 y el 25 estaría al costado, o sea, se mantendría. Tu resultado sería 1225. Lo mismo acá, ¿qué pasa si yo tengo 45 elevado al cuadrado? Agarro este 4 y lo voy a multiplicar por el 5 que tenemos o por el número que le sigue al 4. O sea, 4 por 5 nos va a dar 20 y el 25 se mantiene ahí. Lo mismo acá, si yo tengo un 55 elevado al cuadrado, del primer número, este 5, lo voy a multiplicar por el número que le sigue. O sea, lo voy a multiplicar por el 6. 5 por 6 nos va a dar 30 y este 25 se mantiene. Y esa es una manera de poder hacer una operación con potencias con estos números que terminen en 5. 25, 35, 45, 55. Y bueno, esa es la teoría que hemos visto hasta esta parte. A continuación vamos a resolver los ejercicios de aplicación de tu guía. Bueno, a continuación entonces vamos a resolver los ejercicios de aplicación de tu guía. Y en el primer ejemplo, en la primera parte, te dice lo siguiente. Te dice efectuar. ¿Y qué es lo que tú vas a efectuar? Te dice lo siguiente. 4 al cuadrado. Y el otro te dice menos 5 elevado al cubo. Entonces ya habíamos visto en la teoría lo siguiente. Si nosotros tenemos un número que es positivo y tenemos un exponente que va a ser par, nuestro resultado también va a ser par. O entonces vamos a multiplicar más 4 por más 4. Si nosotros multiplicamos 4 por 4, vamos a obtener 16 y más por más, vamos a obtener más. Este sería nuestro resultado para ese primer ejercicio. El tercer ejercicio que está en tu guía, que lo vamos a resolver en el video, te dice lo siguiente, menos 5 elevado al cubo, o sea, que este número se va a multiplicar 3 veces. Entonces vamos a hacer eso. Menos 5 multiplicado por menos 5 y todo eso multiplicado por menos 5. Entonces multiplicaremos los números 5 por 5, 25, 25 por 5, vamos a obtener 125. Seguido de eso vamos a multiplicar los signos. Menos por menos vamos a obtener más. Más por menos obtenemos menos. Y esta sería tu respuesta para ese ejercicio. ¿Sí? A ti te corresponde completar los otros dos que no están acá en tu guía. Seguido de eso, en la segunda parte te dice lo siguiente. Completando la siguiente expresión, teniendo en cuenta que cuando nosotros tenemos bases iguales, en una multiplicación los exponentes se van a sumar. ¿Sí? Entonces, el primer ejercicio que te están poniendo es el siguiente. Te dicen 3 elevado a la quinta multiplicado por 3 elevado a la sexta. ¿Sí? ¿A qué va a ser igual este término? Entonces, muy sencillo, cuando nosotros tenemos una multiplicación de bases iguales, en este caso las bases son 3, los exponentes se iban a sumar. Entonces, nosotros vamos a colocar una base y los exponentes se sumarían, o sea, se sumaría 5 más 6. Si nosotros resolvemos esto, 5 más 6 nos va a dar 11. Y este sería nuestro resultado. O sea, sería 3 elevado a la 11. ¿Sí? El tercer ejercicio te da lo siguiente. Te dice, vas a multiplicar menos 2 elevado a la quinta multiplicado por menos 2 elevado a la 7 multiplicado por menos 2 elevado al cuadrado. Entonces, en este caso, también vamos a hacer lo mismo. Tenemos bases iguales. En este caso, las bases vienen a ser menos 2. Menos 2, menos 2, menos 2. Si tenemos las mismas bases iguales en una multiplicación, nosotros vamos a colocar la misma base. Y los que se van a sumar serían los exponentes. O sea, sería la suma de 5 más 7 y más 2.
Entonces, menos 2 tendría un exponente total de 5 más 7, nos va a dar 12. 12 más 2 tendríamos 14. Y este sería el resultado para ese tercer ejercicio. A ti te corresponde resolver los otros dos que faltan. En la tercera parte te está dando que cuando tenemos una división de bases iguales, los exponentes se van a restar en este caso. Ya no se van a sumar, sino se van a restar. Siempre y cuando nosotros tengamos una división. ¿Sí? Entonces vamos a resolver esa tercera parte acá. Y el primer ejercicio que te han puesto es el siguiente. Te dicen que va a haber una división de menos 5, que va a tener un exponente de 10, y eso va a estar dividido entre un menos 5 con un exponente de 7. Entonces vamos a recordar lo siguiente. Tenemos las mismas bases, es una división, y vamos a colocar la misma base. La diferencia va a ser que estos exponentes se van a restar. Entonces tendríamos 10 menos 7. Y 10 menos 7 te va a dar 3. Entonces, tu resultado sería menos 5 elevado al cubo. ¿Sí? Muy sencillo, esto lo hemos visto en la teoría, donde si tenemos una división de bases iguales, los exponentes se restaban, y eso es lo que estamos aplicando en este primer ejercicio. Seguido de eso, vamos a resolver el tercer ejercicio de esta tercera parte. Y el tercer ejercicio te dice lo siguiente, vas a operar un más 2 que tiene exponente de 15 y todo esto está dividido entre más 2 con un exponente de 11. ¿Sí? Entonces, muy sencillo, si es una división de bases iguales, colocamos la misma base, que es más 2, y los exponentes se iban a restar. 15 menos 11, vamos a obtener 14. Y esta sería tu respuesta para ese ejercicio. ¿Sí? En la cuarta parte de esta práctica, te está diciendo que vamos a tener un exponente elevado a un exponente. ¿Y qué sucedía con esto? Esos exponentes se iban a multiplicar. ¿Sí? Entonces vamos a resolver el primer ejercicio de la parte 4 de tu guía. Y el primer problema te dice lo siguiente. 5 elevado al cubo y todo eso todavía elevado a la octava. ¿Sí? Cuando nosotros vemos y nos damos cuenta que hay dos exponentes que los separa un signo de agrupación, estos exponentes se multiplican. Entonces vamos a obtener un 5 con la multiplicación de 3 por 8. ¿Sí? Entonces nuestro resultado sería 5 con un exponente de 3 por 8, 24. Recordemos que si no tiene un signo, este signo va a ser positivo o va a ser un número positivo. ¿Sí? Entonces nuestro resultado sería 5 elevado a la 24. El tercer ejercicio de tu guía te dice lo siguiente. Tienes acá un menos 3 que está elevado a un exponente 10 y todo esto todavía está con un exponente 5. Entonces, vemos que a estos exponentes los separa un signo de agrupación. Por eso es que estos números se van a multiplicar. Entonces, colocamos la misma base, que es menos 3, y estos números se multiplicarían. 5 por 10, 50. Y este sería tu resultado para ese ejercicio. ¿Sí? Y para la parte 5 de tu guía vamos a hacer lo siguiente. Te dice, si nosotros tenemos dentro de un paréntesis dos términos que se multiplican y afuera está un exponente, este exponente se va a repartir para los dos términos que están dentro de ese paréntesis. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Para la quinta parte va a suceder lo siguiente. Vamos a tener un 3 que va a estar elevado al cubo multiplicado por un menos 7 que está elevado al cubo. ¿Sí? Y te está pidiendo reducir esto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Si nosotros tenemos esta expresión es porque inicialmente hemos tenido 3 por menos 7 y un exponente de 3 que va a estar afuera de estos dos números que se están multiplicando. Ya que cuando nosotros tenemos esta expresión, este exponente se reparte para uno y se reparte para el otro, obteniendo esta expresión de acá. Lo que estamos haciendo ahora es sacarlo.
Seguido de eso podemos multiplicar 3 por 21. 3 por menos 7, perdón, nos va a dar 21. Pero como este es negativo, vamos a obtener menos 21. Y todo eso va a estar elevado al cubo. Este sería tu resultado para el ejercicio 5. ¿Sí? Seguido de eso vamos a resolver el tercer ejercicio que te está dando lo siguiente. Te dice, vas a multiplicar menos 7 elevado a la quinta, y esto va a estar multiplicado por 11 elevado a la quinta. En este caso vamos a hacer lo mismo. Si este exponente es el mismo para ambos multiplicandos, vamos a tener que excluirlo. Entonces tendríamos menos 7 multiplicado por 11 y ambos van a estar con un exponente de 5. Sucede que este 5 se va a repartir para ambos y obtendríamos esta expresión. Entonces lo estamos llevando de vuelta a donde estaba inicialmente. Seguido de eso podemos multiplicar estos dos términos. 7 por 11 nos va a dar 77. Pero como este número es negativo y este es positivo, también podemos multiplicar signos. Más por menos nos va a dar menos. Entonces, este menos 77 va a estar elevado a la quinta. ¿Sí? Entonces, hay que recordar esta propiedad que estamos resolviendo en esta parte. Seguido de eso, vamos a finalizar con la sexta parte de tu guía, donde te dice que vas a operar lo siguiente. Y el primer ejemplo te dice 21 elevado al cubo. Acá vamos a tener 15 elevado a la séptima. Y acá vamos a tener 8 elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Este 21 que nosotros tenemos ahí lo podemos descomponer en 3 por 7. 3 por 7 elevado al cubo. ¿Sí? 21 es igual a 3 por 7. Lo mismo podemos hacer para este 15. Podemos descomponerlo en 3 por 5 y todo eso elevado a la séptima. Y este 8 lo podemos poner como 2 al cubo y todo eso elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, lo único que estamos haciendo es expresar este 21 como 2 por 7. Este 15 lo estamos expresando como 3 por 7 y este 8 lo estamos expresando como 2 al cubo. Pero todo eso todavía está elevado al cuadrado. Seguido de eso vamos a ver que tenemos un exponente que se va a repartir para el 3 y para el 7, obteniendo 3 al cubo multiplicado por 7 al cubo. Lo mismo va a suceder con este exponente 7, se va a repartir para ambos multiplicandos. Entonces tendríamos 3 elevado a la séptima y 5 elevado a la séptima. A partir de eso vamos a darnos cuenta que tenemos un exponente elevado a un exponente. Y estos exponentes los separa un signo de agrupación o un paréntesis. Entonces, esos se van a multiplicar. Entonces, tendríamos 2 elevado a la 2 por 3, sería a la sexta. Seguido de eso, podemos agrupar ciertos términos. Por ejemplo, podríamos agrupar este de acá con este otro término. Si tenemos una multiplicación de bases iguales, los exponentes se iban a sumar. Y si los exponentes se suman, tendríamos 3 elevado a la 10. ¿Por qué sale 10? Porque 7 más 3 obtendríamos 10. Bases iguales, los exponentes se suman. El 7 que nosotros tenemos acá no lo podemos unir con ninguno de estos, ya que las bases van a ser diferentes. Entonces tendríamos 7 al cubo. Este 5 tampoco lo podemos unir con ninguno de estos porque no tienen la misma base. Entonces tendríamos 5 elevado a la séptima y este 2 también no lo podemos igualar con cualquier otro término. Entonces, esta sería nuestra respuesta para este ejercicio. Hemos reducido algunos números para representarlos por exponentes. Sí, estaba muy sencillo. A ti te corresponde hacer el siguiente ejercicio. Bueno, hasta aquí hemos empleado todo lo que hemos visto en la teoría de esta potenciación en números enteros. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, te sugiero que vuelvas a ver el video, revises la teoría y también revises los ejercicios que hemos resuelto hasta acá. A ti te corresponde completar los ejercicios que no estén en este video para que toda tu guía esté llenada al 100%. Así que muchas gracias por tu atención y conmigo será hasta un próximo video. Hasta luego.